fusilados, y otros, por causa de la persecución, se diluyeron en medio de una sociedad descuartizada por el brutal enfrentamiento nacional. Finalizada la guerra en el año 1939, la posguerra trajo al descubierto la realidad que luego se constataría: la victoria de la intolerancia y de la cerrazón que, a la postre, mantendría a España durante 40 años en un desarrollo ralentizado y al margen del impulso de la mayoría de las naciones conocidas como del primer mundo. De hecho, España se convirtió en una isla, de espaldas a Portugal, separada de África y con una frontera ideológica y cultural en los Pirineos que la separaba del resto de Europa. En los años 50 y a principios de los 60 corrieron tiempos de luchas políticas. En este periodo se constituyó oficialmente la Comisión de Defensa, que luchó por el reconocimiento de los derechos de las iglesias minoritarias no católicas ante el Estado español. En medio de estas circunstancias se gestarían los preparativos de lo que sería la Convención Fundacional de las Asambleas de Dios de España, llevada a cabo en noviembre del año 1963. El acta de esa convención refleja que se dieron cita a las iglesias fundacionales de Rota, Ronda, Gijón, La Coruña, Barcelona y Madrid. Además, estaban presentes 6 misioneros americanos de las Asambleas de Dios de Estados Unidos, un matrimonio misionero de Francia y 12 españoles entre ministros, delegados y visitas. Posteriormente, la ya consolidada entidad Asambleas de Dios de España en 1964 decide estar representada dentro de la Comisión de Defensa, lo que posteriormente se convertiría en 1986 en la actual FEREDE, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Precisamente por esta razón histórica, las Asambleas de Dios de España disfrutarían del merecido reconocimiento al ser inscritas dentro del registro de entidades evangélicas con notorio arraigo y, más tarde, como el resto de entidades pertenecientes a FEREDE, abrazar los beneficios del acuerdo de cooperación con el Estado que se firmarían en 1992, acuerdo que, a pesar de la necesidad de tener que seguir desarrollándose hasta la fecha de hoy, ha sido un paso imprescindible para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución de 1978. Aunque hoy seguimos enfrentando ciertos comportamientos residuales de una mentalidad arcaica y poco tolerante con las minorías religiosas, sobre todo por un determinado sector de la sociedad española, influenciado por ideologías cristianizadoras y defensoras a ultranza de la pureza de la identidad española ligada al catolicismo, la amenaza real para el crecimiento de la Iglesia evangélica y de nuestra familia denominacional ya no es el integrismo nacional católico. En la actualidad, las gentes de España están bajo la influencia de tendencias ideológicas que abrazan posturas agnósticas, ateas y sobre todo laicistas. Es decir, ideas que están conformando culturas y postulados políticos que se introducen en Europa para no solo separar al Estado de la religión, laicidad, sino a desterrar a la religión del Estado. España, como el resto de Europa, a pesar de las raíces cristianas, vive bajo la influencia de tendencias que cada vez más confunden lo bueno con lo malo y llaman a lo malo bueno por razón de la indolente conciencia social y por las leyes que legalizan actos que atentan contra la vida y la integridad de la familia. Es verdad que la democracia se ha instaurado y es una realidad el Estado de Derecho, pero debemos advertir que los principales enemigos de la fe en España ya no son uniformados, ni tampoco están instalados en los insensibles y marginadores despachos de algún régimen o funcionariado intolerante. Más bien, lo que resulta más sutilmente nocivo para la Iglesia en España es el acomodamiento a una cultura posmodernista, relativista, hedonista y perversa con los valores y principios del Evangelio y que, tristemente, se ha infiltrado en algunos sectores de la Iglesia evangélica. Definitivamente, hay que asumir que España ahora ya es parte de Europa en todas sus dimensiones, salvando las diferencias de idiosincrasia del sur y del norte, y que, consecuentemente, necesita ser reevangelizada.